Bienvenidos a Psicopatología del Adulto 2. Hoy abordaremos el tema de las disfunciones sexuales. Para conocer, comprender a qué se refieren las disfunciones sexuales, no podemos dejar de recurrir al DSM-5, el Manual Estadístico y de Diagnóstico de los Trastornos Mentales, el cual nos refiere que cuando estamos hablando de disfunciones sexuales, nos referimos a ese grupo de trastornos heterogéneos, variados, típicamente caracterizados por el hecho de que hay una alteración clínicamente significativa con respecto a la capacidad de la persona para responder sexualmente, así como para experimentar placer sexual al momento pues de interactuar sexualmente con el sexo opuesto. Es importante que podamos considerar que hay un inicio de las dificultades y para este inicio de las dificultades, estas mismas se dividen en subtipos en cuanto a la disfunción sexual. Está el subtipo llamado de por vida. Este indica que el problema sexual está presente desde las primeras experiencias sexuales que el individuo, que ya sea el hombre o la mujer, ha experimentado. También está el adquirido, que este se va a aplicar a aquellos trastornos sexuales que se desarrollan tras un periodo de actividad sexual relativamente normal. O sea que sí se experimentó de forma normal la actividad sexual, pero luego hubo una afección. También tenemos el generalizado, que se refiere a esas dificultades sexuales que no se limitan a ciertos tipos de estimulación, situación o de pareja. Y es importante considerar el situacional, porque este se refiere a las dificultades sexuales que solo ocurren con ciertos tipos de estimulación, que solo ocurren en situaciones específicas o únicamente van a ocurrir en situaciones que se dan específicamente con la pareja. Hay factores entonces que debemos de tomar en cuenta, justo por lo que recién mencionamos, que debemos de considerar para incluir al momento de evaluar o que también son relevantes para la etiología o para el tratamiento de cada uno de estos trastornos. Así es también oportuno mencionar que cuando hablamos de la etiología de las disfunciones sexuales, estos pueden ocurrir por la presencia de factores tanto biológicos como factores psicológicos. Estos son los factores a los cuales se debe la etiología de las disfunciones sexuales. Así que ahora veamos los factores que debemos de incluir, debemos de tomar en cuenta en la evaluación. Tenemos los factores de pareja. Puede ser de que en sí la pareja tenga algunos problemas sexuales, pueda hacer que el estado de salud de alguno de ellos esté alterado. Entonces esos son factores específicos, factores propios de la pareja. Veamos los factores de relación. ¿Qué puede suceder acá? Quizás hay una mala comunicación entre ambas personas, hay un desacuerdo o una discrepancia en el deseo de cómo mantener la actividad sexual, cuántas veces hacerlo durante la semana, en qué lugares inclusive poder realizar la actividad sexual. También están los factores relacionados con la vulnerabilidad individual. Estos van referidos al hecho propio del individuo. Quizá tiene una imagen corporal inadecuada o también puede ser que la persona tenga antecedentes de abuso sexual o emocional. Entonces hay una vulnerabilidad ahí que está afectando para que se esté dando una disfunción sexual. Puede ser que inclusive hay una comorbilidad psiquiátrica, tal vez la persona ha sido diagnosticada con depresión, tal vez la persona padece de ansiedad, mucho estrés, quizás la persona perdió algo, perdió un ser querido, está en un proceso de duelo por haber perdido un ser querido, quizás perdió un familiar o cambio inclusive de ubicación geográfica. Entonces son
parte de los factores que le hacen vulnerable a la persona. También se tienen los factores culturales o factores religiosos. Pues estos se relacionan con la inhibición en relación a prohibiciones de la actividad sexual o el placer o algunas actitudes hacia la sexualidad. Recordemos que algunas creencias religiosas limitan algunas prácticas ya en el momento de la intimidad de las relaciones sexuales en pareja. El otro factor a considerar son los factores médicos relevantes para el pronóstico del curso del tratamiento. Entonces, quizás hay una indicación médica la cual refiere que se debe tener cuidado para no excitar a la persona, quizás una operación reciente y hacer alguna fuerza o algún movimiento brusco, puede abrir los puntos, puede causar una hemorragia, situaciones como estas que son factores médicos relevantes tanto para el pronóstico así como para el curso del tratamiento. Según la clasificación de las disfunciones sexuales, puede diagnosticarse con una eyaculación retardada. Vamos a ver un poco con respecto a la comorbilidad y el diagnóstico diferencial de cada una de ellas. El trastorno eréctil, también está el trastorno orgásmico femenino. Dentro de la clasificación hay pues clasificación específica tanto para hombres como para mujeres. Puede ser que haya un trastorno del interés de excitación sexual femenino, un trastorno de dolor génito pélvico de penetración, trastorno de deseo sexual hipoactivo en el varón. Como les decía, hay trastornos específicos según cada sexo. Eyaculación prematura. También se tiene la disfunción sexual inducida por sustancias o medicamentos, otra disfunción sexual especificada y disfunción sexual no especificada. En cuanto a la eyaculación retardada, puede haber una comorbilidad, la cual puede ser más frecuente en cuanto a los casos graves de depresión mayor. Entonces puede manifestarse o puede haber depresión mayor, lo cual va a contribuir a o va a estar presente en conjunto con la eyaculación retardada. En el diagnóstico diferencial puede haber otra afección o lesión médica, o se puede deber también al uso de sustancias o medicamentos y una disfunción orgásmica. Algo muy importante que debemos de recordar en este punto es que para el diagnóstico diferencial siempre debemos de verificar las condiciones o los requisitos, así como el cumplimiento de cada uno de los criterios diagnósticos de cada uno de estos trastornos. En el trastorno eréctil, en cuanto a comorbilidad, se puede presentar otro diagnóstico de tipo sexual, trastornos de ansiedad o depresivos relacionados con la hipertrofia de próstata, dislipidemia, la enfermedad cardiovascular, el hipogonadismo, la esclerosis múltiple. Hay varias enfermedades que pueden estar presentes como comórbidas al momento de diagnosticar trastorno eréctil. Como diagnóstico diferencial también se puede incluir o puede hacer que sea evidente trastornos mentales no sexuales, función eréctil normal. Esto quiere decir que hay como que una intermitencia entre hay un trastorno eréctil porque tiene dificultad para la erección, pero también hay ocasiones en las que sí hay una función eréctil normal. El uso de las sustancias, otra afección médica u otras disfunciones sexuales. En el trastorno orgásmico femenino, la comorbilidad, pues pueden ser otros trastornos mentales no sexuales, así como el trastorno de depresión mayor. Los trastornos mentales no sexuales dentro del diagnóstico diferencial que podemos llegar a diagnosticar acá, también está en la disfunción sexual inducida por sustancias o medicamentos, otra afección médica, algunos factores interpersonales que estén ahí interviniendo para que se esté dando un trastorno orgásmico femenino,
así como otras disfunciones sexuales. En cuanto al trastorno del interés o excitación sexual femenino, o sea, no se lo podemos diagnosticar a un hombre, a un varón, se va a diagnosticar únicamente a las mujeres en el caso de estos dos. Puede haber una comorbilidad con la depresión, problemas de tiroides, ansiedad, incontinencia urinaria. Entonces, definitivamente va a haber una afección para el interés o excitación sexual femenina. Puede ser que haya artritis, una enfermedad inflamatoria intestinal o el colon irritable que también va a afectar o se va a asociar con problemas de excitación sexual. En cuanto al diagnóstico diferencial, puede hacer que también se manifiesten trastornos mentales no sexuales, puede hacer que haya uso de sustancias o medicamentos, otra afección médica, factores interpersonales nuevamente, estímulos sexuales inadecuados o ausentes. Entonces, aquí también entrarían lo que decíamos hace un momento de los factores de pareja, de interrelacionamiento, por lo cual es de vital importancia la comunicación que se deba de tener o que se esté teniendo con la pareja. Recordemos, antes de plasmar el diagnóstico diferencial, debemos de verificar las condiciones, los requisitos, así como el cumplimiento de los criterios diagnósticos de cada uno de estos trastornos. El trastorno de dolor génito-pélvico de penetración. La comorbilidad puede ser conflictos en la relación, lo que mencionamos hace unos minutos. O sea, es importante cómo está el interrelacionamiento, cómo está la comunicación, están en paz o hay algún conflicto, hay algo que esté incomodando que la relación interactiva fluya y que por ende va a afectar la relación sexual, la intimidad sexual. Trastornos relacionados con el suelo pélvico o con los órganos reproductores, entonces pues ya hay que hacer evaluaciones clínico-médicas también. En el diagnóstico diferencial puede darse otra afección médica, trastornos de síntomas somáticos y trastornos relacionados, así como estímulos sexuales inadecuados. En cuanto al trastorno de deseo sexual hipoactivo en el varón, pueda darse la comorbilidad de depresión y otros trastornos mentales, así como factores endocrinológicos. Entonces, como decíamos, aquí la participación o la visita al clínico médico es importante para descartar estos detalles. En cuanto al diagnóstico diferencial, pueden ser trastornos mentales no sexuales que están redundando en varios de estos trastornos, el uso de sustancias también, ya vemos que se está repitiendo, o la otra afección médica, o de nuevo tenemos acá la referencia de los factores interpersonales, así como otras disfunciones sexuales. Recordemos, debemos de verificar las condiciones o los requisitos para que se puedan dar este diagnóstico diferencial, así como verificar, asegurarnos del cumplimiento de los criterios diagnósticos para dar un diagnóstico acertado y poder llevarnos a un tratamiento oportuno con el paciente. Veamos los últimos. En la eyaculación prematura, la comorbilidad registrada en el DSM-5 nos dice que pueden haber problemas de erección, pueden haber trastornos de ansiedad, puede haber por eyaculación prematura de por vida. También puede darse prostatitis, la patología tiroidea o la abstinencia de drogas, o sea, por el consumo de sustancias. En cuanto al diagnóstico diferencial, puede haber una disfunción sexual inducida por sustancias o medicamentos, así como problemas eyaculatorios que no cumplen con los criterios diagnósticos. En cuanto a la disfunción sexual inducida por sustancias, lo que nos registra el DSM-5 en cuanto al diagnóstico diferencial son las disfunciones sexuales no inducidas por sustancias o por medicamentos. Podría ser que se dé ese detalle. El trastorno de otra disfunción sexual especificada y disfunción sexual no especificada, pues el DSM-5 no nos registra comorbilidad ni tampoco nos registra un diagnóstico diferencial. Pero acá quiero recordar que en cuanto a la etiología de las disfunciones sexuales, las mismas se pueden dar ya sea por la presencia de factores de tipo biológico, así como factores de tipo psicológico. Y con lo que ya hemos visto,
Me parece que ustedes ya han podido identificar cuáles podrían entrar dentro del tipo biológico y cuáles podrían entrar dentro de los factores de tipo psicológico. Así que para cerrar nuestro tema del día de hoy, déjenme recordarles que cuando hablamos de disfunción sexual nos estamos refiriendo al grupo de trastornos heterogéneos, o sea, diversos, variados, típicamente caracterizados por una alteración clínicamente significativa de la capacidad de la persona, del individuo, para responder sexualmente o para experimentar placer sexual. Esto quiere decir que entonces va a haber una alteración, va a haber una anormalidad, va a ser manifiesto, evidente, algo que no está bien porque el individuo no está logrando responder sexualmente de forma adecuada o no está logrando experimentar placer sexual. Así que vamos a cerrar con el tip de la semana. Y en esta ocasión les quiero animar a que nunca paren, nunca se detengan, nunca se conformen hasta que lo bueno sea mejor y lo mejor sea excelente. Y que con esta frase podamos animarnos a seguir profundizando, a seguir estudiando, a seguir aprendiendo acerca de las disfunciones sexuales, realizar la lectura en el DSM-5 acerca de las disfunciones sexuales y ser intencionales en ser cada día mejor para llegar a ser excelentes profesionales de la psicología. Éxitos y bendiciones para todos.